¿Y si te dijera que varias glorias del cine de oro no pudieron filmar su última escena? Entre reflectores y claquetas se escribieron finales que nadie quiso contar, colapsos en el set, regresos urgentes que acabaron en tragedia y despedidas que la industria prefirió envolver en silencio. Hoy abrimos el telón de esas historias, los artistas que se fueron trabajando, a mitad de una toma, a mitad de un sueño. Quédate hasta el final, porque el último caso ocurrió frente a todo el equipo. Joaquín Pardavé, el mito del ataúd. Ciudad de México, 1955. En el set de La Virtud Desnuda, Joaquín Pardavé, actor, director, compositor, guionista, se mueve como reloj suizo, marca tiempos, sugiere matices, levanta escenas con una sola mirada. De pronto, el cuerpo le pasa la factura. Un derrame cerebral derivado de hipertensión no controlada lo derriba fuera de cuadro. Es 20 de julio. El ícono cae, y con él, un pedazo de la era dorada. Lo certificado por médicos es claro, lo que vendrá después, no. Días más tarde, un reportaje siembra la semilla de una leyenda oscura, que Joaquín habría sido sepultado con vida, víctima de catalepsia, que hubo señales en el ataúd. El rumor prende fuego al imaginario popular. La familia sale al paso, falso. Su sobrino lo desmiente con documentos y peritajes. Pardavé murió por causas médicas, sin misterio clínico. Pero las leyendas, ya sabes, tienen otra lógica. Cuando un artista es tan grande, el público se resiste a aceptar un final tan humano. Hoy su nombre recorre avenidas, auditorios y salones culturales. Y, aún así, al pronunciar Pardavé, muchos recuerdan dos cosas, su genio, y ese susurro que se niega a morir. Porque en el cine, a veces la película sigue rodando en la memoria, aunque la cámara se haya detenido. Blanca Estela Pavón, la estrella que cambió de vuelo. La carrera de Blanca Estela Pavón estaba en pleno ascenso. Con apenas 23 años ya era la inseparable chorreada de Pedro Infante en Nosotros los Pobres, y el público la veía como la promesa femenina del cine mexicano. Ese septiembre, la actriz viaja a Oaxaca para un festival junto al grupo Los Romanceros y su entrañable amigo Marco Antonio Campos, Viruta. Todo parecía rutinario, hasta que el destino jugó su carta más cruel. Blanca recibe un llamado urgente. Debía regresar antes a la Ciudad de México para atender compromisos de rodaje. El avión estaba lleno. Entonces, Viruta, en un gesto que lo marcaría para siempre, le cede su propio lugar. El 26 de septiembre, un Douglas DC-3 despega, corta el cielo entre turbulencias y se estrella contra el Pico del Fraile, muy cerca del Popocatépetl. Nadie sobrevive. Entre los cuerpos está el de Blanca, y el de su padre, Francisco Pavón. La noticia sacude al país. Pedro Infante llora desconsolado, despide a su compañera de pantalla como si se le hubiera arrancado un pedazo del alma. Viruta se recluye por meses, devastado por haber cedido el asiento que pudo salvarle la vida. El grupo Los Romanceros se disuelve, el accidente los deja sin voz principal y sin fuerza para continuar. La muerte de Blanca Estela Pavón no solo fue una tragedia aérea, fue un golpe emocional para todo México. La chorreada ya no volvería a aparecer en escena, y con ella se apagó la posibilidad de una de las carreras más brillantes del cine de oro. Pero su recuerdo sigue encendido, cada vez que Pedro canta, cada vez que esas películas regresan a la pantalla, la memoria colectiva la revive. Blanca murió joven, pero se volvió eterna. Javier Solís, el rey del bolero ranchero que nunca salió del hospital. En pleno rodaje de la película Juan Pistolas, el carismático Javier Solís comienza a sentirse mal. Dolor abdominal, sudor frío, gestos de incomodidad que intentaba ocultar tras la sonrisa que siempre lo distinguía. Lo trasladan al Hospital Santa Elena. El diagnóstico: cálculos en la vesícula biliar. Una cirugía parecía rutinaria, nada fuera de lo común, pero el destino guardaba un giro fatal. El 13 de abril entra al quirófano. Tras la operación, los médicos aseguran que evoluciona bien, que pronto será dado de alta. Javier sonríe, bromea con las enfermeras, incluso habla de volver a cantar. Sus fans esperan verlo regresar a los escenarios con esa voz que hacía vibrar corazones. Pero en la madrugada del 19 de abril de 1966, con apenas 34 años, la esperanza se rompe. El rey del bolero ranchero fallece inesperadamente. La versión oficial habló de una colecistitis complicada. Sin embargo, algo perturbador salió a la luz. Su expediente clínico desapareció misteriosamente y las declaraciones contradictorias de los médicos encendieron rumores de negligencia, incluso de un error imperdonable en la intervención. México entero quedó paralizado. Javier Solís había grabado más de 300 canciones en menos de una década y filmado varias cintas que lo consolidaban como ídolo. Temas como Sombras y Llorarás se convirtieron en himnos eternos,
coreados en cada rincón del país. Cada 19 de abril, miles de seguidores visitan su tumba en el Panteón Jardín. Le llevan flores, guitarras y mariachis, convencidos de que un artista como él nunca muere del todo. Javier Solís partió joven, enigmáticamente, dejando tras de sí no solo un vacío musical, sino también un misterio médico que hasta hoy sigue sin resolverse. Jorge Mistral, el galán que no pudo terminar su última escena. Guapo, elegante, dueño de una mirada hipnótica. Jorge Mistral, nacido en España pero convertido en uno de los galanes más queridos del cine de oro mexicano, parecía tenerlo todo: fama, talento y una vida de lujos. Sin embargo, su destino estaba escrito con tinta trágica. En 1972, participaba en la telenovela Hermanos Coraje, una coproducción entre México y Perú. Su papel era central, su presencia en pantalla arrolladora. Pero tras bastidores, Mistral arrastraba un tormento interno. Su carácter fuerte, los problemas económicos y las depresiones lo habían puesto contra la cuerda. El 20 de abril de aquel año, de manera repentina, la noticia estremeció al medio artístico. Jorge Mistral había muerto en su departamento, en circunstancias que hasta hoy siguen siendo objeto de debate. La versión oficial habló de un suicidio por arma de fuego. Sin embargo, las inconsistencias y el silencio de varios testigos alimentaron la duda. ¿Se quitó la vida, o alguien más intervino en aquel episodio oscuro? Su partida dejó inconclusa su participación en la telenovela. El actor Armando Calvo tuvo que asumir su personaje para poder terminar la historia. En cuanto al cine, su última cinta, La justicia tiene 12 años, se estrenó de manera póstuma en 1973, convirtiéndose en un homenaje involuntario a un hombre que, aunque lo tenía todo, perdió la batalla contra sí mismo. Jorge Mistral dejó un legado imborrable junto a figuras como María Félix y Dolores del Río. Fue uno de los galanes más admirados de su generación, pero también un recordatorio de que detrás del brillo de las cámaras, muchas veces se esconde la soledad más amarga. Fernando Soler, el patriarca del cine que no terminó su última función. El apellido Soler es sinónimo de prestigio en la historia del cine mexicano. Fernando, junto con sus hermanos, formó parte de una dinastía que marcó para siempre la época dorada. Su porte distinguido, su voz profunda y su capacidad de transmitir autoridad paterna en la pantalla lo convirtieron en uno de los actores más respetados de México. A finales de los años 70, ya en la recta final de su vida, decidió regresar al cine con una producción que mezclaba drama y comedia rural, El Gran Perro Muerto. El proyecto prometía ser un regreso digno para un hombre que había dedicado más de 5 décadas al arte. Sin embargo, el destino no le permitió concluirlo. El 24 de octubre de 1979, mientras aún trabajaba en el rodaje, Fernando Soler falleció en la Ciudad de México a causa de un infarto. Tenía 83 años. Su partida fue tan repentina que dejó escenas sin filmar, y la producción quedó marcada por un aire de incompletitud. El impacto en el medio fue profundo. El público no solo despedía a un actor, sino al patriarca de una familia entera dedicada al espectáculo, un hombre que representaba disciplina, talento y tradición. Sus restos fueron sepultados en el Panteón Jardín, en medio de homenajes que recordaron la magnitud de su legado. Hoy, cada vez que se mencionan los grandes pilares del cine mexicano, el nombre de Fernando Soler brilla con fuerza. Aunque no pudo concluir su última película, su memoria quedó grabada como la del actor que enseñó a varias generaciones que el arte no es solo un oficio, sino un compromiso de vida. Miguel Torruco, el galán que murió tras una caída de caballo. En los años 50, Miguel Torruco era considerado uno de los galanes más codiciados del cine mexicano. Con su porte elegante, su sonrisa cautivadora y su capacidad para dar vida a personajes apasionados, se convirtió en figura recurrente en las películas más importantes de la época. Compartió créditos con estrellas como Libertad Lamarque, Silvia Pinal y bajo la dirección de gigantes como Luis Buñuel. Su carrera parecía destinada a la grandeza. En 1956, en medio de su máximo apogeo, fue convocado para la película Horas de Agonía. El título, irónicamente, acabaría por convertirse en una macabra premonición. Durante una escena que requería montar a caballo, algo habitual para los actores de la época, Torruco sufrió una caída aparatosa. Al principio, todo parecía indicar que se trataba de un accidente menor. Los médicos lo revisaron y las lesiones no aparentaban ser graves. Sin embargo, en los días siguientes su salud se deterioró de forma inesperada. Complicaciones internas, derivadas del golpe, acabaron por ser fatales. El 22 de abril de 1956, Miguel Torruco murió a los 38 años, dejando truncada una carrera que aún prometía mucho. La noticia sacudió al medio artístico y al público, que lo había adoptado como uno de sus ídolos favoritos.
Su partida fue especialmente dolorosa porque dejó en la orfandad a su esposa, la actriz María Elena Márquez, y a sus hijos, entre ellos Miguel Torruco Márquez, quien años después se convertiría en secretario de Turismo en México. La caída de aquel caballo no solo le arrebató la vida a un hombre joven, sino también a una de las figuras más prometedoras del cine de oro. Su recuerdo permanece como el de un galán cuya estrella brilló intensamente, pero se apagó demasiado pronto. Maricruz Olivier, la actriz que murió en plena telenovela. Maricruz Olivier fue una de esas actrices que parecían destinadas a brillar eternamente. Su elegancia, su voz melodiosa y su talento la llevaron a convertirse en una de las grandes protagonistas del cine y la televisión mexicana. A lo largo de su trayectoria conquistó al público con personajes cargados de fuerza, sensibilidad y carácter. A mediados de los años 80, Olivier participaba en la telenovela En busca del paraíso, donde daba vida a Patricia Dumont, una exactriz que se convertía en directora de una academia de arte dramático. El proyecto representaba un nuevo desafío para ella, compartiendo escena con jóvenes figuras como Laura Flores y Victoria Rufo. Sin embargo, mientras la telenovela avanzaba, Maricruz comenzó a experimentar un severo deterioro en su salud. Lo que parecía una molestia pasajera pronto se convirtió en una batalla contra una enfermedad devastadora, un adenocarcinoma pancreático. El 10 de octubre de 1984, en el Instituto Nacional de la Nutrición Salvador Subirán, Maricruz Olivier falleció a los 50 años tras sufrir un paro cardiorrespiratorio. Su partida ocurrió mientras aún estaba al aire la producción, dejando a la audiencia impactada al ver cómo su personaje desaparecía de forma abrupta. Su cuerpo fue incinerado y sus cenizas descansan en el Panteón Jardín de la Ciudad de México. El medio artístico lamentó profundamente su muerte, pues Maricruz no solo era una actriz querida, sino también una figura que había abierto camino a muchas mujeres en la televisión. Su caso quedó como un recordatorio doloroso de que incluso las estrellas más luminosas pueden apagarse en medio de una interpretación, dejando inconclusa una obra que el público jamás olvidará. Enrique Álvarez Félix, el hijo de la doña que murió en pleno rodaje. Enrique Álvarez Félix, hijo de la legendaria María Félix, heredó el porte distinguido y el talento actoral que lo llevaron a brillar en teatro, cine y, sobre todo, en la televisión mexicana. Con su voz firme y una presencia que imponía respeto, se convirtió en uno de los villanos más recordados de las telenovelas. A mediados de los 90, formaba parte de la exitosa producción Marisol 1996, protagonizada por Erika Buenfil y Eduardo Santamarina. Su personaje, Leonardo Garcés del Valle, era uno de los pilares de la trama y su interpretación había cautivado al público. Sin embargo, mientras las grabaciones avanzaban, una tragedia sorprendió a todo el elenco. El 24 de mayo de 1996, Enrique sufrió un infarto agudo al miocardio en la Ciudad de México. Tenía 62 años. Su partida fue tan repentina que dejó inconclusas varias escenas de la telenovela, obligando a los guionistas a realizar cambios de último momento. El impacto fue doble. La producción perdió a uno de sus grandes actores, y María Félix, la indomable doña, enfrentaba la pérdida más dolorosa de su vida, la muerte de su único hijo. Enrique fue sepultado en el Panteón Francés de San Joaquín, en la misma tumba donde años más tarde reposarían los restos de su madre. La unión entre ambos, marcada por complicidades, tensiones y un amor profundo, quedó sellada para siempre en aquel lugar. La muerte de Enrique Álvarez Félix dejó un vacío imposible de llenar en la televisión mexicana. Su voz, su presencia y su intensidad en escena siguen vivas en la memoria de los espectadores, quienes lo recuerdan como un actor capaz de transmitir tanto poder como vulnerabilidad. Jorge Rousseck, el villano que no pudo terminar su papel. Con su mirada dura y su imponente físico, Jorge Rousseck se convirtió en uno de los villanos más memorables del cine y la televisión mexicana. Durante décadas, fue el rostro del antagonista frío, calculador, ese que todos amaban odiar en la pantalla. En 1998, Rousseck formaba parte del elenco de la telenovela Huracán, donde interpretaba a Néstor Villarreal, un personaje clave dentro de la historia. Su actuación, como siempre, destilaba fuerza y autoridad. Sin embargo, el destino tenía preparada una escena final que nadie pudo escribir. El 30 de julio de 1998, Jorge Rousseck sufrió un infarto fulminante que acabó con su vida a los 66 años. Su muerte ocurrió mientras aún estaba involucrado en la grabación de la telenovela, dejando un hueco enorme en la producción. Ante su partida, la televisora tuvo que tomar una decisión difícil. Su personaje fue asumido por Patricio Castillo, quien trató de continuar la historia sin que el público sintiera un corte tan brusco. Sin embargo, para muchos espectadores, el vacío era evidente. Rousseck tenía un magnetismo imposible de reemplazar. Además de su carrera en telenovelas, Jorge Rousseck también dejó huella en el cine internacional,
trabajando en producciones de Hollywood junto a estrellas como Charles Bronson y Clint Eastwood. Fue un actor de carácter, de esos que podían transformarse en cualquier papel con absoluta credibilidad. Su legado quedó marcado no solo por los personajes que interpretó, sino también por la forma en que su vida se apagó, en plena entrega a su oficio, frente a las cámaras, fiel al arte hasta el último instante. Paco Stanley, la tragedia televisada que paralizó a México. El 7 de junio de 1999, el mundo del espectáculo mexicano quedó marcado por una de las escenas más crudas jamás vividas: el asesinato a plena luz del día de Paco Stanley, uno de los conductores más populares de la televisión. Paco, con su carisma inigualable, había conquistado al público a través de programas como Pacatelas, y una tras otra, transmitidos por TV Azteca. Su estilo pícaro, su voz profunda y su cercanía con la gente lo habían convertido en un ídolo de la televisión mexicana de los 90. Esa mañana, después de grabar su programa, Paco salió a desayunar al famoso restaurante El Charco de las Ranas, acompañado por su colega Mario Besares y el periodista Jorge Gil. Nadie imaginaba que minutos después el lugar se convertiría en escenario de una tragedia nacional. Al dirigirse a su camioneta, un comando armado abrió fuego en su contra. Paco cayó abatido casi de inmediato tras recibir múltiples disparos, mientras Jorge Gil resultó herido en una pierna y Besares quedó en shock. La noticia corrió como pólvora. La televisión, la radio y los periódicos interrumpieron transmisiones para anunciar el crimen que paralizó a millones de mexicanos. En un inicio se habló de un simple intento de asalto, pero las versiones cambiaron con rapidez. Surgieron teorías de presuntos vínculos con el crimen organizado, además de acusaciones directas contra sus propios compañeros. Tanto Mario Besares como la edecán Paola Durante fueron señalados como sospechosos y pasaron más de un año en prisión preventiva, hasta que fueron liberados por falta de pruebas. El asesinato de Paco Stanley nunca fue resuelto del todo. 2 décadas después, sigue siendo uno de los episodios más oscuros y polémicos de la televisión mexicana. La imagen de Paco, que hacía reír a todo México, terminó cubierta de luto y preguntas sin respuesta. Su funeral fue multitudinario, con miles de fans despidiéndolo entre lágrimas. La televisión nunca volvió a ser igual. Se perdió no solo a un conductor, sino a un fenómeno popular que unía a generaciones enteras frente a la pantalla. Silvia Derbez, la pionera de las telenovelas que se despidió en pleno trabajo. El nombre de Silvia Derbez está escrito con letras doradas en la historia del espectáculo mexicano. Fue una de las primeras grandes divas de la televisión y el cine nacional, y sobre todo, la protagonista de la primera telenovela mexicana, Senda Prohibida 1958, con lo que abrió un camino que transformaría la industria del entretenimiento en Latinoamérica. A lo largo de más de 5 décadas, su rostro se volvió sinónimo de pasión, ternura y entrega. Brilló en la pantalla grande en cintas como Allá en el Rancho Grande y en decenas de melodramas televisivos que marcaron a generaciones enteras. Pero detrás de esa trayectoria ejemplar, el destino le tenía reservado un final doloroso. En el año 2001, Silvia participaba en la telenovela La Intrusa, donde interpretaba a Doña Sagrario Vargas, un personaje entrañable que sería uno de sus últimos. El público la seguía viendo con la misma fuerza y elegancia de siempre, pero en privado enfrentaba una batalla silenciosa: el cáncer de pulmón, consecuencia de años de hábito de fumar. El 6 de abril de 2002, a los 70 años, Silvia Derbez partió de este mundo. Según relató su hijo, el comediante Eugenio Derbez, ella lo esperó para poder despedirse. Cuando finalmente llegó a su lado, Silvia cerró los ojos con paz, rodeada de su familia. Su muerte fue un golpe devastador para el público, que la consideraba no solo una actriz, sino un símbolo maternal y un rostro familiar en los hogares mexicanos. Su legado quedó inmortalizado no solo en sus telenovelas, sino también en la memoria emocional de un país que la adoptó como parte de su vida cotidiana. Silvia Derbez no solo actuaba, transmitía verdad. Y aunque su vida se apagó, sus personajes siguen vivos en la memoria colectiva de millones que crecieron con ellos. Eduardo Palomo, el galán de corazón salvaje que murió en la cima. En los años 90, el nombre de Eduardo Palomo se volvió sinónimo de pasión, galantería y seducción. Con su interpretación de Juan del Diablo en la mítica telenovela Corazón Salvaje 1993, se ganó el título de Galán Eterno de México. Su imagen de hombre rebelde y atormentado conquistó no solo al público nacional, sino a millones de televidentes en toda Latinoamérica. Lo tenía todo: belleza, talento, una carrera en ascenso, una familia que lo adoraba y un futuro lleno de proyectos. Pero la vida le jugó una de las cartas más crueles. En el año 2003, Palomo se encontraba en Los Ángeles junto a su esposa, la actriz Karina Rico, y un grupo de amigos. Aquella noche del 6 de noviembre, mientras cenaban en un restaurante, Eduardo comenzó a sentirse mal. De pronto, se desplomó frente a todos.
Había sufrido un infarto fulminante al miocardio. Los intentos por reanimarlo fueron inútiles. A las 11:32 de la noche, a tan solo 41 años de edad, Eduardo Palomo murió, dejando a su familia, a sus seguidores y a toda una industria en estado de shock. La noticia recorrió el continente en cuestión de horas. En México, la televisión detuvo su programación para anunciar la tragedia. El galán que había hecho suspirar a tantas mujeres y que aún tenía una larga carrera por delante, se había ido demasiado pronto. A pesar de su corta vida, dejó huella en más de una docena de telenovelas, varias películas y en la memoria de quienes lo recuerdan con cariño. Su personaje de Juan del Diablo sigue siendo considerado uno de los más emblemáticos en la historia de la televisión mexicana. Eduardo Palomo no solo interpretó a un galán, se convirtió en una leyenda. Y aunque la muerte lo sorprendió joven, su recuerdo permanece vivo en cada corazón que alguna vez vibró con su mirada y su voz. Resortes, el cómico que partió en medio de su última película. Hablar de Adalberto Martínez Resortes es recordar al hombre que con su cuerpo elástico, su sonrisa desbordante y sus movimientos imposibles hizo reír a generaciones enteras. Convirtió la picardía de barrio en arte, y su estilo único lo llevó a filmar más de un centenar de películas y convertirse en un referente de la comedia mexicana. Pero lo que muy pocos saben es que su despedida del mundo ocurrió mientras aún trabajaba frente a las cámaras. En el año 2003, Resortes participaba en la cinta El Rey de los Taxistas. Pese a su avanzada edad, mantenía el entusiasmo y la chispa que lo habían acompañado desde sus inicios. Nunca dejó de lado esa disciplina que lo caracterizaba, convencido de que el público merecía verlo con la misma entrega de siempre. Sin embargo, el 4 de abril de ese año, mientras se encontraba aún involucrado en el rodaje, su salud se quebró repentinamente. A los 88 años, falleció dejando inconclusa aquella película que se convirtió en su último legado. La noticia estremeció al espectáculo mexicano. Muchos recordaron que, además de 101 películas, Resortes había actuado en 15 telenovelas, siendo Vivan los niños una de sus últimas apariciones televisivas. Resortes fue más que un comediante. Fue un símbolo del México popular, un artista que llevó la alegría de los barrios a la pantalla grande. Y aunque se apagó en medio de su trabajo, lo que dejó grabado fue eterno, la risa como herencia, la picardía como sello y la humildad como bandera. Mariana Levy, la estrella que se apagó en un instante. Mariana Levy era una de esas figuras que iluminaban la pantalla con carisma natural. Desde sus primeros pasos en la televisión se ganó el cariño del público gracias a su simpatía, frescura y profesionalismo. Su trayectoria abarcó telenovelas inolvidables como Amor Real y programas de entretenimiento donde siempre dejaba huella. A principios de los años 2000, Mariana vivía un momento pleno. Conducía el programa Nuestra Casa, que rápidamente se convirtió en un éxito y le dio el reconocimiento como mejor conductora del año en 2003. Su carrera parecía ir en ascenso y su vida personal transcurría entre proyectos y la crianza de sus 3 hijos. Pero el 29 de abril de 2005, la tragedia golpeó de manera fulminante. Mientras se dirigía con su familia al parque de diversiones Six Flags en la Ciudad de México, Mariana sufrió un episodio que nadie esperaba. Creyó ser víctima de un intento de asalto en la carretera. El miedo y la angustia desencadenaron una crisis de pánico que rápidamente se transformó en un infarto fulminante. Los paramédicos hicieron todo lo posible, pero al llegar al hospital solo pudieron confirmar su muerte. Tenía apenas 39 años. El medio artístico quedó en shock. Amigos, colegas y miles de fanáticos no podían creer que una mujer tan llena de vida hubiera partido en un instante. Su funeral fue multitudinario y hasta hoy su recuerdo permanece vivo en cada telenovela, en cada programa y, sobre todo, en el corazón de sus hijos. Mariana Levy nos enseñó que la vida puede cambiar en un segundo. Se fue demasiado pronto, pero dejó como herencia su talento, su sonrisa y el amor que siempre transmitió a través de la pantalla. Sergio Jiménez, el maestro exigente que murió frente al televisor. Conocido como El Profe, Sergio Jiménez fue mucho más que un actor. Se convirtió en uno de los directores de escena más influyentes de la televisión mexicana. Su severidad, disciplina y perfeccionismo marcaron a toda una generación de actores que, aunque temían su carácter, lo respetaban por su profundo conocimiento del arte dramático. En 2006 trabajaba en la exitosa telenovela La Fea Más Bella, protagonizada por Angélica Vale y Jaime Camil. Su dirección era clave para mantener el ritmo de la historia, que en ese momento gozaba de un éxito arrollador tanto en México como en el extranjero. Jiménez se encontraba en la cúspide de su prestigio, consolidado como un formador de talentos y un referente de la industria. Pero el 2 de enero de 2007, la noticia sacudió a todo Televisa. Sergio Jiménez fue hallado sin vida en su casa. Tenía apenas 69 años. Según el parte médico, murió de un paro cardíaco fulminante,
Y lo más impactante fue que lo encontraron sentado frente al televisor, como si el destino lo hubiese sorprendido en un instante cotidiano. El elenco de La Fea Más Bella quedó devastado. Muchos actores lo recordaron como un mentor severo, pero justo, alguien que exigía lo mejor de cada intérprete y que transformaba a novatos en verdaderos artistas. Su ausencia obligó a la producción a reorganizarse, pero todos coincidieron en rendirle homenaje continuando con el proyecto que había dejado a medias. Su muerte marcó el final de una era en la televisión. Sergio Jiménez vivió y murió dedicado al arte, dejando tras de sí una huella imborrable en la formación actoral y en la memoria de quienes compartieron escenario bajo su dirección. Ernesto Alonso, el arquitecto de las telenovelas. Conocido como el señor telenovela, Ernesto Alonso fue uno de los hombres más poderosos y respetados de la televisión mexicana. Actor, productor y director, construyó un imperio televisivo que definió la manera en que las telenovelas se harían durante décadas. Más de 150 producciones llevaron su sello, con un estilo impecable, historias cautivadoras y un manejo casi absoluto de los recursos de Televisa. En sus últimos años, a pesar de los achaques de la edad, seguía trabajando con pasión en la telenovela Barrera de Amor, protagonizada por Yadira Carrillo y Sergio Reynoso. Era 2005 y Alonso, con más de 80 años de edad, todavía supervisaba cada detalle, desde los guiones hasta la iluminación. Su obsesión por la perfección lo mantenía activo, aunque su salud ya comenzaba a deteriorarse. El 7 de agosto de 2007, a los 90 años, Ernesto Alonso murió en su residencia de la Ciudad de México debido a complicaciones respiratorias causadas por una neumonía. Falleció rodeado de sus seres queridos, en un ambiente de calma, muy distinto a las tormentas creativas y tensiones que solía generar en los foros. Su partida significó el fin de una era. No solo dejó inconclusos proyectos, sino que se llevó consigo un modo de entender la televisión que difícilmente volverá a repetirse. Como homenaje, sus restos fueron trasladados a la Rotonda de los Hombres Ilustres en Aguascalientes, su tierra natal, donde descansa como uno de los grandes arquitectos de la ficción televisiva en México. Con Ernesto Alonso se fue el patriarca de las telenovelas. Pero su legado, esas historias que cada noche unieron a millones de familias frente al televisor, permanece vivo, latiendo en la memoria colectiva de todo un país. Julio Alemán, el galán que se despidió cantando. Julio Alemán fue durante décadas uno de los galanes más reconocidos del cine, la televisión y el teatro en México. Con su voz grave, su porte elegante y una sonrisa franca, conquistó a varias generaciones de espectadores, convirtiéndose en un rostro habitual tanto en la pantalla grande como en los melodramas televisivos. En sus últimos años, aún debilitado por un cáncer de pulmón, Alemán se aferró a los escenarios. En 2012 integró el elenco de la obra musical Perfume de Gardenia, donde noche tras noche interpretaba el tema Luces de Nueva York, acompañado por la legendaria Sonora Santanera. Aunque el diagnóstico era duro, su disciplina y amor por el público lo mantenían firme bajo los reflectores. El 11 de abril de 2012, a los 78 años, Julio Alemán falleció en la Ciudad de México debido a un paro cardiorrespiratorio derivado de la enfermedad que padecía. Hasta poco antes de su partida, seguía ensayando, cantando y saludando al público con esa calidez que lo caracterizaba. Su despedida dejó un vacío inmenso en el espectáculo nacional. Se fue un caballero del cine y del teatro, pero quedó en la memoria la imagen de un hombre que, aún en medio del dolor, eligió mantenerse sobre el escenario, iluminado por los reflectores, como si su última función fuera también un último regalo para su público. Julio Alemán murió como vivió, de pie, entre canciones y aplausos, con el alma entregada al arte hasta el último aliento. Jorge Negrete, el charro cantor que se apagó en pleno rodaje. Jorge Negrete, el legendario charro cantor, fue mucho más que un actor y cantante, fue un símbolo de identidad nacional. Su porte elegante, su voz potente y su carácter indomable lo convirtieron en uno de los ídolos más grandes de México durante la época dorada del cine. Su última aparición en la pantalla grande ocurrió en la cinta coral Reportaje, dirigida por Emilio "El Indio" Fernández, donde compartió créditos con luminarias como María Félix y Dolores del Río. A pesar de su delicado estado de salud, Negrete no abandonó la producción. Sus compañeros recuerdan que, aunque la enfermedad lo debilitaba, nunca perdió la energía escénica ni la gallardía que lo caracterizaba. En las escenas finales, cuando ya no podía sostenerse en pie, fue necesario recurrir a dobles para concluir algunas tomas. El 5 de diciembre de 1953, en medio de la filmación y tras asistir a un evento deportivo en Los Ángeles, Negrete sufrió una hemorragia interna provocada por una cirrosis hepática, secuela de una hepatitis mal atendida años atrás. Tenía apenas 42 años. La noticia sacudió a México entero. El gobierno decretó luto nacional, y su cuerpo fue trasladado en el avión presidencial hasta el Palacio de Bellas Artes, donde miles de seguidores se congregaron para darle el último adiós.
El dolor era tan grande que las calles de la capital se llenaron de cantos, lágrimas y flores. Jorge Negrete murió joven, pero su eco sigue vivo en cada ranchera, en cada grito de mariachi que recuerda al hombre que encarnó la mexicanidad como nadie más. Su partida no apagó su voz, la convirtió en leyenda. Edith González, la guerrera que no se rindió. Edith González fue una de las actrices más queridas y admiradas de México. Desde niña creció frente a las cámaras, convirtiéndose en protagonista de telenovelas y películas que marcaron generaciones. Su carisma, belleza y talento la llevaron a ser reconocida como una verdadera reina de las pantallas. En sus últimos años, Edith luchaba contra un enemigo silencioso y devastador, el cáncer de ovario, diagnosticado en 2016. Lejos de ocultarlo, decidió enfrentarlo con una valentía que conmovió al público. Se mostró en entrevistas sin peluca, sin maquillaje, sin miedo, transmitiendo un mensaje de fuerza y dignidad para todas las mujeres que atravesaban la misma batalla. En 2017, todavía con el cuerpo debilitado por las operaciones y tratamientos, regresó a trabajar, demostrando que su espíritu era inquebrantable. Incluso filmó la cinta Un sentimiento honesto en el calabozo del olvido, estrenada en 2020 de manera póstuma, y participó como jurado en programas de televisión, reafirmando que su pasión por la actuación jamás se rindió. El 13 de junio de 2019, a los 54 años, Edith González falleció en el Hospital Ángeles Interlomas. Su partida dejó un vacío inmenso en el espectáculo, pero también un ejemplo de fortaleza y amor por la vida. En su honor, el Teatro Jorge Negrete fue sede de un emotivo homenaje, donde colegas y admiradores le dieron el último adiós con flores, aplausos y recuerdos. Su hija Constanza, fruto de su relación con Santiago Creel, fue su motor hasta el final. Manuel el Loco Valdés, el comediante que nunca perdió la sonrisa. Manuel el Loco Valdés, nacido en Ciudad Juárez, fue uno de los cómicos más irreverentes y entrañables de México. Hermano de Germán Valdés Tintán y Ramón Valdés, el inolvidable Don Ramón del Chavo del Ocho, formó parte de una dinastía que marcó para siempre la historia del entretenimiento. Con su estilo desenfadado, lleno de ocurrencias y gestos cómicos imposibles de imitar, el Loco rompió moldes en televisión, cine y teatro. Fue conductor, actor y humorista, y siempre estuvo rodeado de polémicas por sus bromas atrevidas y su vida personal. Uno de los episodios más recordados fue la censura de su programa El Show del Loco Valdés en 1974, luego de que hiciera chistes sobre Benito Juárez y Margarita Maza. Más allá del escenario, fue padre de varios hijos, entre ellos el cantante Cristian Castro, fruto de su relación con Verónica Castro. Aunque no fue un padre cercano, siempre habló de Cristian con orgullo. También era conocido por su rivalidad amistosa con Sergio Corona, ya que mientras él apoyaba al América, Corona defendía a las Chivas, convirtiendo cada clásico en una batalla de bromas. Sin embargo, detrás del humor, también enfrentó duras batallas. En 2017 le diagnosticaron cáncer de piel y de cerebro, enfermedades que deterioraron poco a poco su salud. A pesar de los tratamientos, nunca perdió su característico sentido del humor. Incluso en los momentos más difíciles, solía bromear con los médicos y periodistas que lo visitaban, demostrando que su espíritu seguía intacto. El 28 de agosto de 2020, a los 89 años, Manuel el Loco Valdés falleció en la Ciudad de México debido a complicaciones derivadas del cáncer. La noticia entristeció profundamente al público que lo había acompañado durante más de 6 décadas de carrera. Manuel el Loco Valdés se fue como vivió, entre risas, ocurrencias y con la chispa que lo hizo único. Porque el humor, al final, fue su mejor manera de enfrentar la vida, y también la muerte. Carmen Salinas, la actriz del pueblo que nunca se detuvo. Hablar de Carmen Salinas es hablar de una mujer que estuvo en todos lados: cine, teatro, televisión y hasta la política. Dueña de un carisma natural y de una voz inconfundible, Carmelita, como le decían con cariño, fue la representación de la actriz del pueblo, cercana, cálida y siempre con una palabra amable para cualquiera que la saludara. Su trayectoria comenzó en los años 50, y con el tiempo se convirtió en un rostro habitual de las telenovelas más populares, participando en producciones como María la del Barrio, Abrázame muy fuerte y hasta en Las mejores familias. Pero si algo la consolidó en el corazón del público fue su famosa puesta en escena aventurera, un espectáculo de cabaret que se mantuvo vigente por más de 20 años y que lanzó al estrellato a varias actrices. Carmen también incursionó en la política, llegando a ocupar una curul como diputada federal. Y aunque muchos la criticaron, ella nunca dejó de ser auténtica, defendiendo con pasión sus convicciones y mostrando el mismo desparpajo con el que se movía en el escenario. En 2021, mientras participaba en la telenovela Mi fortuna es amarte, interpretando a Margarita Domínguez Negrete, su salud dio un giro inesperado. El 11 de noviembre,
Carmelita sufrió una hemorragia cerebral que la dejó en estado de coma. La noticia conmovió al país entero. El público, los compañeros del medio artístico y hasta figuras políticas unieron voces en cadenas de oración. Un mes después, el 9 de diciembre de 2021, Carmen Salinas falleció a los 82 años en la Ciudad de México. La televisión mexicana perdió a una de sus figuras más queridas, y miles de personas la despidieron con lágrimas, flores y aplausos. Xavier Marc, el actor que eligió un adiós inesperado. Xavier Marc fue uno de esos actores que parecían estar en todas partes. Cine, teatro, televisión, donde se necesitara talento, ahí estaba él. Desde muy joven demostró una disciplina admirable, y su formación lo llevó incluso a participar en proyectos internacionales. En Hollywood, trabajó en cintas como La leyenda del zorro junto a Antonio Banderas y Catherine Zeta-Jones, mientras que en México se volvió habitual en las telenovelas más exitosas. Durante décadas lo vimos en producciones icónicas como Mundo de Juguete, Colorina y Amor sin maquillaje. Su presencia en escena siempre irradiaba elegancia, sobriedad y un profesionalismo que lo convirtió en referente dentro del medio artístico. Su último gran trabajo en televisión fue en La Mexicana y El Güero, donde interpretó a Malacara Barrales, un papel que, sin saberlo, marcaría su despedida de la pantalla chica. Pero detrás de la imagen distinguida del actor, la realidad era mucho más dura. En sus últimos años enfrentaba problemas de salud serios, fracturas en la columna que le provocaban dolores constantes, además de un diagnóstico de leucemia en etapa inicial. Estas dificultades físicas lo habían debilitado profundamente y habían mermado su calidad de vida. El 19 de febrero de 2022, Xavier Marc fue encontrado sin vida tras lanzarse desde un edificio en la Ciudad de México. Tenía 74 años. Antes de su muerte, dejó una carta dirigida a su pareja, Cristian, la cual fue entregada a las autoridades. La noticia conmocionó al medio artístico. Colegas, amigos y admiradores expresaron su dolor y recordaron no solo al actor impecable, sino al ser humano generoso que siempre tenía tiempo para aconsejar a las nuevas generaciones. Rebecca Jones, la actriz que luchó hasta el final. Rebecca Jones, nacida en México en 1957, fue una de las actrices más versátiles y respetadas de la televisión, el cine y el teatro. Su talento la convirtió en protagonista y antagonista en igual medida, capaz de darle vida tanto a heroínas entrañables como a villanas memorables. Durante los años 80 y 90 brilló en telenovelas emblemáticas como Cuna de Lobos, La sonrisa del diablo e Imperio de Cristal, donde demostró que su presencia en pantalla podía ser magnética y arrolladora. A lo largo de su carrera supo construir personajes complejos, profundos, que quedaban grabados en la memoria del público. En tiempos más recientes, sorprendió a todos con su participación en la serie de Netflix ¿Quién mató a Sara?, donde interpretó a Mariana Lascano, la matriarca de una familia marcada por oscuros secretos. Ese papel mostró a una Rebecca madura, sólida y aún capaz de dominar la pantalla con autoridad y carisma. Pero detrás de los reflectores, la actriz libraba una de las batallas más duras de su vida. En 2017 fue diagnosticada con cáncer de ovario, una enfermedad que enfrentó con valentía y entereza. Hubo periodos de remisión que parecían darle esperanza, pero también recaídas que pusieron a prueba su fortaleza. Rebecca nunca ocultó su enfermedad. Al contrario, habló con franqueza sobre el proceso, mostrando una vulnerabilidad que inspiró a miles de personas. En entrevistas llegó a decir que no temía a la muerte, porque estaba agradecida con la vida que había tenido. El 22 de marzo de 2023, a los 65 años, Rebecca Jones falleció rodeada de su familia y seres queridos. La noticia estremeció al medio artístico y al público, que perdió a una de las figuras más emblemáticas de la televisión mexicana. Ignacio López Tarso, el último gran titán del cine mexicano. Pocos nombres cargan tanto peso en la historia del espectáculo mexicano como el de Ignacio López Tarso. Actor de teatro, cine y televisión, su sola presencia era sinónimo de respeto, de fuerza escénica y de un arte que trascendía generaciones. Nacido en 1925, López Tarso dedicó más de 7 décadas de su vida a las artes. Su carrera lo llevó desde las tablas teatrales hasta convertirse en uno de los actores más reconocidos del cine de oro y de la televisión moderna. Obras como Macario, aquella película nominada al Oscar que lo inmortalizó, lo consolidaron como un intérprete de talla internacional. A diferencia de muchos de sus colegas, López Tarso nunca se retiró realmente. Incluso en su vejez, con casi un siglo de vida, seguía subiendo al escenario con la misma pasión de sus años juveniles. Su voz profunda y su porte imponente eran capaces de llenar teatros enteros. En televisión, su última aparición fue en la serie Vecinos, donde interpretó a don Lorenzo Ruiz, un personaje que encantó al público y demostró que, a pesar de sus achaques de salud, aún tenía la chispa y el talento intactos.
Pero el tiempo no perdona ni a los gigantes. En marzo de 2023, con 98 años, Ignacio López Tarso fue internado por complicaciones derivadas de una obstrucción intestinal, neumonía e insuficiencia renal. Su estado se agravó rápidamente, y aunque luchó con entereza, finalmente falleció el 11 de marzo de 2023. El país entero lo despidió como lo que era, una leyenda. Su cuerpo fue homenajeado en el Palacio de Bellas Artes, donde miles de seguidores, colegas y familiares le dieron el último adiós. Ramón Gay, el galán que murió por amor y celos. Ramón Gay fue uno de los galanes más admirados de la época de oro mexicano. Alto, apuesto y elegante, encarnaba al caballero romántico en películas históricas y de época. Su presencia en pantalla despertaba suspiros, y su futuro parecía estar marcado por el éxito, incluso más allá de México. Pero su vida terminó de la forma más inesperada y trágica, en medio de un triángulo amoroso que desató la violencia. Era 1960, y Ramón se encontraba en la cúspide de su carrera. Participaba en proyectos importantes y el público lo adoraba. Sin embargo, fuera de los reflectores, mantenía un romance turbulento con la actriz Evangelina Elizondo, relación que generó tensiones con otro hombre, un rival que jamás pensó enfrentar, Jorge Negrete Jr., hijo del legendario charro cantor. El 28 de mayo de ese año, en la colonia San Rafael de la Ciudad de México, la tragedia golpeó. Ramón Gay fue asesinado de 3 disparos tras una confrontación con Jorge Negrete Jr. Los motivos, según las crónicas de la época, giraban en torno a los celos y la disputa por el amor de Evangelina. La noticia sacudió al país entero. El público no podía comprender cómo un actor que siempre interpretaba a héroes nobles y caballerosos en la pantalla había muerto de una manera tan violenta y pasional. Su funeral reunió a gran parte de la comunidad cinematográfica, colegas y admiradores que se resistían a aceptar que el galán de sonrisa encantadora y porte distinguido había partido tan pronto. Tenía apenas 42 años. Ramón Novarro, del brillo en Hollywood al final más brutal. Antes de Pedro Infante o Jorge Negrete, hubo otro mexicano que conquistó corazones en el extranjero, Ramón Novarro. Nacido en Durango, este actor llegó a Hollywood durante la época del cine mudo y fue considerado el sucesor natural de Rodolfo Valentino tras su muerte. Su elegancia, sus rasgos finos y su magnetismo en pantalla lo catapultaron a la fama mundial. Fue protagonista de cintas memorables como Ben-Hur 1925, convirtiéndose en una de las primeras estrellas latinas en brillar en la meca del cine. Pero la misma industria que lo elevó, también lo devoró. Con la llegada del cine sonoro, su acento y la competencia implacable limitaron sus oportunidades, y poco a poco su figura comenzó a desvanecerse. En sus últimos años, Ramón regresó a México buscando retomar proyectos en cine y televisión, pero la sombra de la decadencia lo acompañaba. A pesar de su porte distinguido, sus problemas personales y de salud lo fueron debilitando. El 30 de octubre de 1968, su historia tuvo un desenlace tan violento como indignante. Ramón Novarro fue encontrado asesinado brutalmente en su residencia de Los Ángeles. Los responsables fueron 2 jóvenes que, según los reportes policiales, lo atacaron con una violencia desmedida en un intento de robarle dinero y objetos de valor. La noticia conmocionó a Hollywood y a México, no solo por el crimen atroz, sino porque la prensa amarillista de la época expuso detalles íntimos de su vida privada, tergiversando su imagen y reduciendo su legado a un escándalo mediático. Hoy, a pesar de las sombras de su trágico final, Ramón Novarro sigue siendo recordado como una de las primeras estrellas latinas en conquistar Hollywood, un hombre cuyo talento brilló intensamente, aunque su destino terminó teñido de sangre. Antonio R. Frausto, el rostro eterno de Benito Juárez. Cuando se habla de películas históricas del cine de oro, hay un nombre que inmediatamente surge: Antonio R. Frausto. Su rostro quedó grabado en la memoria colectiva porque encarnó una y otra vez a Benito Juárez, hasta el punto de que, para toda una generación, el benemérito de las Américas tenía sus facciones. Frausto no solo fue un actor, fue un símbolo. Su sobriedad interpretativa, su porte y esa solemnidad que proyectaba lo convirtieron en el favorito de directores cuando se trataba de dar vida a héroes nacionales o personajes de gran peso histórico. En la pantalla transmitía disciplina, dignidad y respeto, cualidades que lo hicieron destacar en cintas de gran escala durante los años 40 y 50. Sin embargo, detrás de los reflectores, Antonio vivía como un hombre sencillo, disciplinado y alejado del escándalo. Su vida privada contrastaba con los rumores y excesos que solían rodear a otros actores de su tiempo. No necesitaba de fiestas interminables ni de amores tormentosos para brillar, su entrega al arte era suficiente. Pero el destino no perdona, ni siquiera a los más rectos. El 29 de enero de 1954, mientras aún participaba en proyectos de carácter histórico,
Antonio R. Frausto falleció repentinamente en la Ciudad de México víctima de un infarto. Su muerte llegó sin advertencia, apagando de golpe la voz de un actor que parecía eterno. Aunque para el público joven su partida pasó casi desapercibida, en el medio artístico fue un golpe devastador. Sus colegas sabían que se había ido un intérprete que había dado dignidad a la actuación en México, un hombre que hizo del cine un espejo de la historia nacional. Rodolfo Acosta, el villano mexicano que conquistó Hollywood. Su mirada recia, su mandíbula firme y esa voz grave que retumbaba como trueno lo convirtieron en uno de los villanos más reconocibles del cine. Rodolfo Acosta, nacido en Chihuahua, trascendió las fronteras y se transformó en uno de los pocos actores mexicanos que lograron consolidarse tanto en la industria nacional como en Hollywood. En México, su sola presencia en pantalla intimidaba. Era el antagonista perfecto, el hombre duro que imponía respeto y miedo. Pero cuando cruzó la frontera, su figura encajó a la perfección en los westerns norteamericanos. Compartió créditos con gigantes como John Wayne y Anthony Quinn, demostrando que su talento podía brillar en cualquier idioma y en cualquier escenario. Durante las décadas de 1950 y 1960, Rodolfo se convirtió en el rostro latino de la rudeza. Productores estadounidenses lo buscaban para interpretar a forajidos, capataces crueles o soldados implacables. Mientras tanto, en México, seguía apareciendo en cintas que lo confirmaban como un actor versátil y sólido. Sin embargo, su vida personal estuvo marcada por tensiones y excesos que poco a poco fueron minando su salud. Aunque su carrera seguía activa, su cuerpo comenzó a resentir el desgaste de tantos años de trabajo y desvelos. Fue en 1974, mientras todavía participaba en producciones televisivas, cuando la tragedia lo alcanzó. Rodolfo Acosta sufrió un paro cardíaco fulminante en Los Ángeles, la ciudad donde residía. Tenía 54 años. En México, la noticia pasó casi inadvertida, como si el tiempo y la distancia hubieran diluido su importancia. Pero en Hollywood, donde había dejado huella como uno de los grandes secundarios latinos, su partida fue recordada con respeto. Ramón Armengol, el galán rebelde que desafió al sistema. Era elegante, distinguido, dueño de una voz de barítono que hacía suspirar a las mujeres y envidiar a los hombres. Ramón Armengol fue uno de los primeros galanes que conquistaron al público femenino durante los años 30 y 40 en la época de oro. Su porte impecable y su talento natural lo convirtieron en protagonista de melodramas y musicales que lo llevaron a la cima de la popularidad. Pero Armengol no era como los demás. Detrás de esa imagen perfecta, se escondía un hombre de carácter fuerte, poco dispuesto a someterse a las reglas de la industria. Y eso, en un sistema donde los productores tenían el control absoluto, era casi una sentencia. Se decía que discutía con directores, que cuestionaba contratos y que no aceptaba imposiciones artísticas. Para muchos, era un artista íntegro, para otros, un rebelde problemático. Esa rebeldía comenzó a costarle caro. Poco a poco, fue relegado de los grandes proyectos y condenado a producciones menores. Hacia mediados de los años 50, Armengol seguía resistiendo, actuando en obras de teatro y en películas de bajo presupuesto, mientras su salud empezaba a deteriorarse. Aún así, jamás pensó en retirarse. Para él, el escenario era su vida, su único refugio, aunque ya no recibiera el reconocimiento de antaño. El 31 de enero de 1976, la noticia estremeció a quienes aún lo recordaban. Ramón Armengol falleció en la Ciudad de México a consecuencia de un infarto fulminante. Tenía 66 años. Su muerte marcó el final de una carrera que había comenzado con brillo y que terminó envuelta en el olvido impuesto por un sistema que no perdonaba a los que se atrevían a desobedecer. Ramón Armengol quedó en la memoria como el galán rebelde, el hombre que prefirió mantenerse fiel a sí mismo, aunque eso significara perderlo todo. Su historia es un recordatorio de que, en la industria del cine, el precio de la dignidad puede ser demasiado alto. Andrés Soler, el patriarca entrañable que murió en plena actividad. El apellido Soler es sinónimo de prestigio, de talento y de tradición en la historia del cine mexicano. Y entre aquella célebre dinastía, Andrés Soler destacó como un referente de la actuación. Su voz grave, su porte distinguido y su enorme versatilidad lo convirtieron en el actor ideal para encarnar a figuras paternas, jueces rectos o consejeros sabios. Durante décadas, Andrés se mantuvo como un rostro imprescindible en la pantalla. Supo alternar entre cine, teatro y televisión, siempre con la misma entrega y disciplina que lo hicieron respetado incluso entre las nuevas generaciones de actores. Pero más allá de sus papeles, Andrés era visto como un maestro. Muchos lo recuerdan como un hombre exigente, a veces severo, pero siempre comprometido con la verdad del arte. Para él, la actuación no era entretenimiento pasajero, era un legado que debía transmitirse con dignidad. En 1969, a los 74 años,
Andrés seguía trabajando. A pesar de su edad, todavía participaba en proyectos teatrales y preparaba nuevas producciones televisivas. No pensaba en el retiro. El escenario era parte de su esencia. Sin embargo, el 26 de julio de ese año, la noticia sacudió a la comunidad artística. Andrés Soler falleció a causa de un paro cardíaco, dejando inconclusos varios compromisos. Su partida marcó no solo el final de una carrera brillante, sino también el inicio de un vacío en la familia Soler, considerada un pilar del espectáculo mexicano. Amparo Rivelles, la diva española que hizo suyo el cine mexicano. La década de los 40 y 50 abrió las puertas de México a grandes figuras extranjeras, pero pocas brillaron tanto como Amparo Rivelles, la actriz española que conquistó al público mexicano con su belleza distinguida y su talento indiscutible. Hija de actores, la escena era parte de su sangre. Con su llegada a México, rápidamente se convirtió en una de las divas más solicitadas del cine de oro, compartiendo créditos con luminarias como Arturo de Córdoba, Jorge Negrete y Pedro Armendáriz. Su presencia era sinónimo de calidad y de prestigio. En la pantalla, Rivelles se transformaba en mujeres complejas, damas refinadas, heroínas trágicas, personajes cargados de matices que mostraban su enorme rango actoral. El público la adoraba, los críticos la respetaban y los productores sabían que tener su nombre en un cartel era garantía de éxito. Pero su vida no estuvo exenta de sombras. En los corrillos de la industria se comentaba con insistencia sobre supuestos romances con galanes casados, especialmente durante el rodaje de La monja alférez. Se le vinculó con Arturo de Córdoba, rumores que la prensa alimentó sin descanso. Aunque nunca se confirmó nada de manera oficial, esas habladurías le valieron el incómodo mote de rompehogares, un estigma injusto que cargó durante años. A pesar de los señalamientos, Amparo no permitió que los chismes definieran su trayectoria. Continuó trabajando con disciplina y profesionalismo, logrando consolidarse también en España, donde más tarde alcanzó gran prestigio en el teatro y la televisión. Hoy, su nombre permanece escrito en la historia del cine de oro, como una mujer elegante, apasionada y firme que dejó una huella imborrable tanto en México como en su natal España. Víctor Parra, el villano eterno que murió en plena actividad. En el cine de oro mexicano, si había un rostro que encarnaba al mal con perfección, era el de Víctor Parra. Su porte imponente, su mirada fría y su voz grave lo convirtieron en el villano por excelencia. En cintas como Nosotros los pobres y Ustedes los ricos, fue el antagonista que todos amaban odiar. Cada aparición suya en pantalla dejaba claro que no hacía falta exagerar para inspirar temor, bastaba su sola presencia. Sin embargo, detrás de las cámaras, su vida personal era tan turbulenta como los personajes que interpretaba. Se decía que Parra era un hombre severo, de carácter fuerte, incapaz de disimular sus excesos. Su afición por el alcohol era un secreto a voces en el medio artístico, una debilidad que poco a poco fue minando su salud y finalmente, su destino. Efecto sonoro, una botella al caer, un silencio tenso. En 1966, cuando aún seguía participando activamente en proyectos de cine y televisión, la tragedia lo alcanzó. A los 52 años, Víctor Parra falleció en la Ciudad de México, víctima de una cirrosis hepática agravada por años de abuso del alcohol. Su muerte sorprendió a todos, porque seguía siendo requerido en producciones y todavía tenía mucho por dar en pantalla. El público, acostumbrado a verlo como el hombre duro, cruel y despiadado, no podía creer que aquel gigante se apagara tan pronto. Su funeral estuvo cargado de luto y de reconocimiento. Aunque muchos lo odiaron en pantalla, fuera de ella se le reconocía como un actor de enorme talento, capaz de dotar de humanidad incluso a los personajes más despreciables. Sara García, la abuelita inmortal del cine mexicano. Si hubo un rostro que marcó a generaciones enteras en el cine mexicano, fue el de Sara García. Conocida como la abuelita de México, encarnó durante décadas a esa figura entrañable, estricta pero bondadosa, regañona pero amorosa, símbolo de familia y tradición en la pantalla grande. Su carrera se extendió por más de 50 años, consolidándola como una de las actrices más queridas del público. Películas como Allá en el Rancho Grande y La familia Pérez la convirtieron en un ícono cultural, y su sola presencia era suficiente para llenar de calidez cualquier escena. Efecto sonoro, aplausos suaves, ambiente de cine antiguo. Pero lo más sorprendente es que hasta sus últimos días siguió trabajando, recibiendo proyectos de cine y televisión. Su vitalidad desmentía su edad avanzada. Parecía que la abuelita del cine nunca se iría. El 21 de noviembre de 1980, a los 85 años, Sara García falleció en la Ciudad de México a consecuencia de un paro cardiorrespiratorio. La noticia sacudió al país entero, porque para millones de mexicanos ella no era solo una actriz, era parte de la familia. Su partida dejó un vacío profundo, como si todos hubieran perdido a su propia abuela. Hoy,
Más de 4 décadas después, su recuerdo sigue vivo en cada transmisión de esas películas clásicas donde Sara García regalaba ternura, disciplina y amor. En la memoria colectiva, se mantiene como la figura maternal más representativa del cine de oro mexicano. El cine de oro mexicano nos regaló momentos inolvidables, estrellas que parecían inmortales y personajes que marcaron la historia cultural de todo un país. Pero detrás del brillo, muchas de estas figuras encontraron un final inesperado, muriendo en el escenario, en un set de filmación o en plena entrega a su arte. Cada uno de estos casos nos recuerda que la fama, la gloria y el aplauso no fueron suficientes para detener al destino. Tragedias que la industria intentó ocultar, pero que hoy salen a la luz para mostrarnos la fragilidad de quienes alguna vez parecieron intocables. Ellos dieron su vida por el espectáculo, algunos literalmente en el escenario, dejando tras de sí películas inconclusas, personajes a medio camino y un legado eterno. Ahora que lo sabes, dime, ¿valió la pena tanta entrega a cambio de partir en plena función? Si estas historias te estremecieron, comparte este video y suscríbete para seguir descubriendo los secretos más ocultos del cine de oro mexicano.